Bueno, buenos días a todos. Agradecer al comité organizador que me haya invitado. No tiene mérito, soy parte de él, con lo cual, pues... Bueno, vamos a empezar con, fuera bromas, la primera charla sobre el par metal-metal. Y quiero comenzar haciendo una pequeña introducción histórica. Recordar que el primer intento de artroplastia, de recubrimiento de superficies, data de 1923, cuando Smith Petersen diseñó unos moldes de vidrio para recubrir la cabeza femoral. Este material se rompía y eso indujo al fracaso del implante. Posteriormente, en el año 38, se intentó lo mismo con unos moldes de vitalio, pero también acabaron en fracaso. Tuvo que llegar el año 1951, donde Chanley diseñó el primer intento de artroplastia en doble copa, utilizando como material el politetrafluoretileno. Este material inicialmente tuvo unos resultados prometedores, pero con el tiempo sufría desgaste y eso también conllevó el fracaso del implante. Finalmente, en la década de los años 60, 70, es cuando se produce en todo el mundo el auge de este tipo de artroplastia, utilizando como el metal para recubrir la cabeza del fémur y el polietileno como para la cúpula acetabular. Años después, debido al desgaste del polietileno, por ser muy delgado, también se comunicaron una alta tasa de fracasos. Simultáneamente, en la década de los 60, nace la prótesis de McKee-Farrar, que podríamos decir que es una prótesis de diseño convencional, pero utilizando como par de fricción el metal-metal. Mitad de la década de los 70, Chanley diseña la prótesis que luego lleva su nombre y que se convierte en el gold standard de la artroplastia de cadera. Esto relega al olvido tanto a la prótesis de McKee-Farrar como a las artroplastias de superficie. Así tenemos que esperar al principio de los años 1991, cuando Derek McMinn, de la Escuela de Birmingham, revisando las prótesis implantadas hacía ya más de 20 años, las McKee-Farrar, observa que la supervivencia de las mismas podría ser equiparable a la prótesis de Chanley. A raíz de ese momento podríamos decir que se fusionan los dos conceptos, el concepto de artroplastia de recubrimiento de superficies y el concepto del par metal-metal, dando origen a las actuales resurfacing que todos conocemos. Decir que este nuevo implante nace para darle respuesta a ese segmento de la población, adultos jóvenes con patología de cadera y que hasta este momento tenían poca solución. Asimismo, nace en función de unos criterios, de unos fundamentos tribológicos que nos hacían pensar que estábamos ante un implante de garantías. En primer lugar, decir que es una aleación de cromo, de cobalto, de molibdeno, pero especialmente llamar la atención por el contenido de carbono, entre el 0,2 y el 0,35, lo cual elevaba de manera significativa la dureza del implante. Asimismo, las mejoras en los procesos de fabricación trajeron consigo las consiguientes mejoras en las propiedades mecánicas del implante. El principal factor que afecta al desgaste es la lubricación, y la situación ideal a la cual nos podemos enfrentar es lo que se llama la lubricación hidrodinámica, en la cual las dos superficies de fricción están completamente separadas por una película de lubricante del suficiente espesor para lograr ese objetivo. Es decir, que esta situación ideal tan solo ocurre en determinadas fases de la marcha. Otro concepto a conocer es que el polietileno es más rugoso que el metal y esa rugosidad dificulta su lubricación. Otro concepto creo que importante es el espacio articular libre radial, que es la diferencia entre el radio de la cabeza femoral y el radio de la cúpula. La situación ideal se denomina contacto polar, en la cual la cabeza es ligeramente más pequeña que la cúpula, ejerciendo un efecto que permite la entrada del líquido lubricante a las superficies de deslizamiento. Estas prótesis de recubrimiento permiten el uso de cabezas grandes y esto trae consigo una serie de ventajas. La primera, mejora la lubricación por el aumento del radio de la superficie articular de carga. La segunda, las cabezas grandes mejoran la estabilidad del implante y está demostrado que las caderas cuanto más inestables son, mayor tasa de desgaste sufren. Por último, las cabezas grandes permiten un mayor rango de movimiento. Para acabar con la tribología,
mencionaros el concepto de esfericidad. Decir que las prótesis de superficie, sus cabezas femorales, nacían ya de fábrica, o por lo menos así se nos decía, cumpliendo los estándares internacionales de calidad. Pero es más, con el uso de las mismas se producía una mejora en la esfericidad, porque la esfera perfecta no existe, todas ellas tienen unos micropuntos sobreelevados, que producto del uso terminaban desgastándose. Pues bien, con todas estas condiciones empieza a implantarse esta prótesis de forma más o menos generalizada y se van comunicando una serie de resultados clínicos. Como son los que he traído aquí a colación, hay muchos más, pero vamos, por ejemplo, McMinn en el año 2000 comunica una supervivencia a los 6 años del 98%. Otro estudio de un autor llamado Nevelos, una supervivencia a los 7 años del 96%, estamos hablando del año 2004, y en el 2005 otro autor, Kriegler, en 2 foros diferentes, comunica una supervivencia del 94% a los 7 años. Bien, pues en esas estábamos, todo transcurría con relativa normalidad o tranquilidad hasta que llega agosto del año 2010, cuando la casa comercial de Buy retira del mercado sus sistemas ASR, tanto de resurfacing como de las prótesis metal-metal con cabezas grandes XL. Un mes después se publica este artículo, estamos hablando de septiembre del 2010, que lo traigo a colación porque me parece bastante significativo con lo que se estaba avecinando con este problema. Diciembre del 2012, el registro australiano comunica una alta tasa de fracasos en los sistemas ASR, de tal manera que el sistema Resurfacing ASR tiene un 10,9% de revisiones frente al 4% de los sistemas y las prótesis con cabezas grandes XL 9,3 frente a 3,4 de los sistemas convencionales. A todo esto se suma el impacto mediático. Por ejemplo, la BBC en 2012 se hace eco del problema e incluso The Lancet publica pues esta frase, un artículo que prácticamente es lapidario sobre el par metal-metal. En España, como anécdota, decir que incluso hay un despacho de abogados que por supuesto ya intervienen y solicitan del Departamento de Medicina Legal y Forense de la Complutense de Madrid un informe sobre los efectos tóxicos de los iones metálicos en el organismo. Nosotros, nuestra misión es olvidarnos del impacto mediático e intentar buscar aquellas evidencias científicas que justifiquen esta alarma. Es evidente que cualquier paciente que lleva un par metal-metal se produce una liberación de iones y un aumento de los mismos tanto en sangre, plasma, orina y eritrocitos. Pero decir que el cromo y el cobalto son oligoelementos esenciales para la vida humana. Eso sí, a niveles elevados pueden ser tóxicos. Por ejemplo, el cromo, en concentraciones suficientemente elevadas, puede ser un carcinógeno de tipo 1. Y el cobalto no tiene demostrada actividad carcinogénica en el ser humano, aunque sí puede interferir los mecanismos de reparación del ADN, inducir policitemia o toxicidad testicular. Pero ojo, por ejemplo, el metal alternativo, el titanio, también puede elevar sus niveles plasmáticos, sobre todo cuando hay unas pérdidas sépticas por el implante o un desgaste acelerado del mismo. De hecho, está publicado, y aquí abajo lo traigo, una revisión en un paciente por un mal funcionamiento de un implante de titanio. Es cierto que sus valores estaban por encima de 500, no de 50, como pone ahí, cuando los valores de referencia son 27. Bien, siempre hasta ahora se había dicho que comparando la prótesis metal-metal, digamos, modular con una prótesis resurfacing, la modular tenía mayor tasa de liberación de iones debido a la interfaz que forma la cabeza con el cuello. Y esto es la creencia, y bueno, en la que yo también estaba. El artículo de arriba es de agosto de este año y va en esa línea. Pero a su vez en la bibliografía podemos encontrar todo aquello que queramos, de lo contrario, o por ejemplo el de en medio dice que no hay diferencias significativas. Y incluso el de abajo, que está publicado en octubre del 2011, dice que las concentraciones plasmáticas de cromo son más elevadas en la resurfacing que en las convencionales metal-metal durante todo el seguimiento, y las de cobalto durante los 6 primeros meses. Con lo cual este es un asunto que ya nos podría plantear o inducir a ciertas dudas. Hay un acuerdo que aumentan los iones en todos los pacientes, tanto con unas caderas normofuncionantes como aquellas que no funcionan óptimamente. Ahora bien, también hay acuerdo en que ese aumento es más elevado en aquellas que funcionan peor y también es de mayor intensidad, de mayor cantidad. En lo que no hay acuerdo es en el cuándo se produce ese aumento. Hay autores que hablan que entre los 2 y 6 meses,
hay autores que dicen que durante el primer año, hay autores que dicen que durante el segundo año. Lo que sí que parece ser es que, por ejemplo, la retirada de las cabezas grandes produce una disminución de iones en menos de un año. El aumento de la concentración de iones es un indicador fiable de un proceso anómalo de desgaste, y esto puede inducir a la osteólisis aunque el paciente esté asintomático y presente una radiología normal. Traigo este artículo donde hay un seguimiento, la muestra es corta, 10 pacientes, un seguimiento de entre 3 y 6 años, presentando elevados en niveles de cobalto. Pues bien, permanecieron asintomáticos durante todo el seguimiento. Sí que parece ser que cuando los valores son superiores a 10 picogramos litro, esto es un marcador de un riesgo de un mal funcionamiento del implante, y si ya nos vamos a valores superiores a los 20 picogramos, podemos estar ante osteólisis, y sobre todo en mujeres y con los sistemas ASR. Decir que la concentración de iones en sangre no es suficiente por sí sola, ni como screening en pacientes asintomáticos, ni en el seguimiento de los pacientes sintomáticos. Y en asintomáticos, presentar valores elevados de iones no es motivo suficiente para indicar la revisión quirúrgica. ¿Qué relación hay entre la liberación de iones y la técnica quirúrgica? Pues mucha. Decir que la liberación de iones aumenta cuando la cobertura de la cabeza es insuficiente. Por eso se decía que cuando se implantaba una resurfacing había que colocar los cotilos más horizontalizados, en torno a los 30 grados más o menos, considerando una verticalización cuando hablábamos por encima de los 55 grados. Hay quien dice que menos grados, pero decir que cada 10 grados de verticalización aumenta por 6 la liberación de partículas. Igualmente se decía que el cotilo había que colocarlo con menos anteversión, no más allá de 20 grados, considerando mal posicionado cuando nos íbamos por encima de los 35 grados. Y por supuesto el componente femoral en un valgo en torno a los 140 grados, pero eso es lo primero que se dijo de este tipo de implante. Aquí tenemos dos imágenes, una en varo, más que en varo yo diría que está fracturado el cuello, y la otra con el cotilo verticalizado. También existe una importante relación entre la liberación de iones y el diseño protésico. De hecho, por ejemplo, el cotilo de Zimmer, el cotilo Duron, fracasó por su forma acampanada. Y el cotilo ASR de Debuy, que es el que motivó todo este inicio de alarma, decir que no es totalmente hemisférico y que su espacio libre radial oscila entre 70 y 100 micrones, o sea, muy pequeño, impidiendo una correcta lubricación del implante. Bueno, vamos a pasar a hablar de las complicaciones posibles del metal-metal, que son todas estas que veis aquí y que ahora voy a empezar a hablar un poquito más en detalle de cada una de ellas. ¿Qué es el pseudotumor? El pseudotumor es una masa de partes blandas que no es ni de origen infeccioso ni neoplásico y que está en relación con el par metal-metal. Puede ser tanto de consistencia sólida como quística como mixta. Es decir, no es exclusivo del par metal-metal. Puede aparecer en otros pares, por ejemplo en el metal polietileno, y de hecho ya hay publicado al respecto. Ya hemos dicho que a mayor desgaste hay una mayor liberación de iones, y esto trae consigo bien pseudotumores o bien alteraciones locales adversas en tejidos blandos. Decir que el pseudotumor clínicamente puede aparecer en pacientes absolutamente asintomáticos o bien otros que refieran dolor, y este dolor puede ser de intensidad variable. Incluso hay quien dice que el dolor no se debe al pseudotumor, sino que se debe al edema óseo y al desgarro tendinoso de los tendones abductores. Igualmente puede aparecer una masa palpable en la zona o bien acompañarse de eritema local, lo cual nos induciría a hacer un diagnóstico diferencial con una infección. Otras formas clínicas más raras es una luxación, una compresión del nervio femoral o femorocutáneo, o bien problemas vasculares del tipo del pseudoneurisma o trombosis venosas profundas. ¿Cómo se llega al diagnóstico? Bien, la radiografía simple, en condiciones normales, nada más que nos va a servir para ver la posible malposición del implante. Aunque traigo esta imagen, que la saqué de internet, donde se ve un pseudotumor quístico que me parece bastante bonita de ver. En segundo lugar, habría que hacer una ecografía, una resonancia, donde podemos ver todo ese listado de problemas, pero llamar la atención sobre el último apartado, sobre la sinovitis. Es decir, que todos los pacientes tienen sinovitis, pero esta sinovitis es mayor en los pacientes sintomáticos que en los pacientes asintomáticos. Y existe una relación entre la sinovitis y la posibilidad de efectos indeseables. Por lo tanto, la resonancia y la valoración de la cantidad de sinovitis sí nos podría servir como un marcador en el seguimiento de esos pacientes asintomáticos.
Esta es la ecografía de una paciente que posteriormente veremos un poco más de detalle, donde se ve el pseudotumor. Esta es su resonancia magnética y esta es la histología. Es decir, que es una zona de necrosis con partículas de desgaste en el interior, y he marcado en rojo estos agregados linfocíticos perivasculares y células plasmáticas, porque creo que esto es lo que posteriormente denominaremos albal. ¿Cuál es la incidencia del pseudotumor? Pues absolutamente variable. La mayoría de las series sí que parece que es bastante elevada, pero por ejemplo la de arriba es un metaanálisis de 14.000 pacientes, da una incidencia entre el 0 y el 6,5%. Luego hay otras series que hablan del 28%, 31, 36,3%, incluso llegando este estudio del 2012 al 39%. ¿Cuál es el tratamiento? Pues dos opciones. Hay quien aboga por la cirugía de revisión en cuanto se sospeche un problema relacionado con el par metal-metal en las partes blandas, y parece, tiene su lógica. Si no se trata, pues evidentemente iría más y mayor sería la incidencia de complicaciones. Y hay otros que dicen que una prueba de imagen que informe de pseudotumor por sí sola no es motivo suficiente para inducir la cirugía. ¿Cuál es el tratamiento de esto, llegado el caso? Por supuesto, la resección quirúrgica, la sustitución del implante por otro diferente al par metal-metal. Pero no olvidemos la altísima tasa de complicaciones de esta cirugía de revisión. Según esta serie, esta publicación, incluso se puede llegar al 50% de complicaciones. Vamos a hablar del albal. El albal son las siglas de vasculitis aséptica ligada a linfocitos y asociada a otras lesiones. Esto fue descrito en el año 2005 por este individuo, Hans Georg Willer, al cual no tengo el gusto de conocer, pero que dijo que había una correlación entre las reacciones de hipersensibilidad con la liberación de iones en los implantes metal-metal, ocasionando cambios indeseables en los tejidos blandos periarticulares. Bien, lo primero que hay que decir es que hay una enorme confusión terminológica. Pseudotumor, albal, colecciones periarticulares, metalosis, hipersensibilidad a metales. Nosotros los traumatólogos, o yo por lo menos, no lo tengo del todo claro. Y he de deciros que los radiólogos, que son los que nos dan el diagnóstico de este asunto, lo tienen menos claro que nosotros. De hecho, a mí me han dicho que no saben lo que ven y que no saben cómo denominarlo. Lo que está claro, y por eso me he referido antes en el pseudotumor, es que parece que histológicamente hay un predominio de linfocitos B y de células plasmáticas, lo cual sugiere una respuesta inmune, y que su incidencia, según he leído, es menor del 3%, aunque a mí ese dato carece de credibilidad en relación sobre todo con el problema diagnóstico que tenemos. ¿Cómo se diagnostica un albal? Bueno, decir que las pruebas epicutáneas por sí solas carecen de la suficiente sensibilidad y especificidad. Habría que hacer estas pruebas, digamos, más complejas, ensayos de proliferación linfocítica, bueno, todo eso que viene ahí, pero decir que eso no está al alcance, por lo menos de este hospital y supongo que de muchos otros. Para enredar un poquito más el asunto, pues he encontrado este artículo, esto es de un dermatólogo del Reino Unido, publicado en el febrero del año pasado, que habla de lo contrario. Si hay hipersensibilidad cutánea a metales, aconseja no poner metal-metal, o sea, no poner cromo cobalto y poner implantes de titanio. Bueno, otra posibilidad que tenemos es encontrarnos con un paciente que tiene un dolor precoz o inexplicable, pero con una radiografía normal. Bien, pues hay que recurrir a las pruebas de imagen, bien ecografía, bien resonancia, para descartar esas afectaciones de los tejidos blandos. El riesgo de cáncer de los metales. Pues bien, no existe ninguna evidencia de que aumente el riesgo de cáncer en los pacientes portadores del par metal-metal. Es más, este estudio habla de que incluso durante el primer año la incidencia es menor a la esperada, de tal manera que nos encontramos con 1,25 frente al 1,60, 1,70, que sería lo esperable. Es decir, que los estudios, por supuesto, en este tema no pueden ser concluyentes, porque el cáncer es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad con un periodo de latencia muy largo y los estudios nunca llegarán a, digamos, a seguir tener el seguimiento suficientemente largo. Fracturas del cuello, nada más que decir dos cosillas, se dan más en mujeres, en obesos, suelen ser precoces durante los 3 primeros meses del posoperatorio, y sí que he traído a colación este artículo porque me ha llamado la atención decir que en una resurfacing, si no están desplazadas o lo están escasamente las fracturas del cuello, se pueden tratar conservadoramente. Yo simplemente lo traigo por si luego hay alguien que quiera opinar al respecto, tenga algo de experiencia en eso. Infecciones. El par metal-metal tiene mayor tasa de infecciones por dos motivos.
per se, porque las partículas metálicas pueden inducir necrosis tisular y eso conlleva un aumento del riesgo de infección. Y en segundo caso, porque estos pacientes tienen un mayor riesgo de ser sometidos a intervenciones quirúrgicas de revisión en las cuales se multiplica el riesgo de infección. Y decir que siempre que nos enfrentemos a un problema de partes blandas en estos pacientes, hemos de sospechar una infección concomitante que, por cierto, es muy difícil de diferenciar, de distinguir. Bueno, pues resumiendo un poquito, las causas del fracaso serían una malposición quirúrgica, el diseño del implante, pacientes mayores, mujeres y cabezas femorales pequeñas. En el caso de la resurfacing suele fracasar con cabezas menores o iguales de 48 milímetros, en el caso de las prótesis, digamos, de diseño convencional, par metal-metal, con cabezas mayores o iguales de 36 milímetros. Y bueno, pues haciendo una pequeña revisión bibliográfica ya más actualizada de lo que ahora mismo se publica, pues parece que sí, que hay un consenso con que el par metal-metal tiene una mayor tasa de complicaciones. Si por ejemplo el estudio de arriba habla de que tiene un 3,37% más, el siguiente dice que las resurfacing tienen un 3,8% de revisiones frente al 2,8% de las convencionales, el tercero de que no hay ventajas significativas en el par metal-metal, o el de abajo que hay una mayor supervivencia de las prótesis convencionales. Ahora bien, lo mismo que se encuentra en estos artículos, pues he encontrado este otro, un artículo de un nivel de evidencia 1 norteamericano, publicado en septiembre del 2010, que dice literalmente: la resurfacing puede ser clínicamente ventajosa y con buena relación coste-eficacia en jóvenes, tanto mujeres como hombres. Como veis, a veces resulta un poco difícil saber cuál es el camino que hemos de tomar. Indagando un poquito más en la bibliografía y yéndonos implante por implante, por ejemplo, estamos hablando de la BHR, de la Birmingham. Bueno, pues el estudio de arriba es un estudio con 447, seguimiento de 10 años, y dice que los varones tienen muy buenos resultados en cuanto a supervivencia, algo peores en las mujeres. Este es de septiembre del 2013. El siguiente, todavía con una muestra más amplia, 646, seguimiento de 8 años, dice que en los varones hay una supervivencia del 95%, en las mujeres del 74%. Y este último, que es belga, también de hace poco, diciembre del 2011, pues una supervivencia del 97%. Si pasamos a otra de las prótesis conocidas, pues es la RECAP, un seguimiento a 7 años, una supervivencia por encima del 96%. Y en cuanto a la Gourmet, pues decir, el estudio de arriba habla de una supervivencia del 100%, cierto que en un seguimiento muy corto de 2 años, pero en cambio el siguiente habla de una supervivencia del 93% con un seguimiento de 11 años. En cambio el registro australiano a esta prótesis sí le mete un buen leñazo porque habla de una tasa de fracaso superior al 21%. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos artículos son muy recientes, son todos de este año, del año pasado y tal. Digamos, en la fase más álgida, digamos, en contra del par metal-metal, pues aún hoy se publican, digamos, datos que contradicen, digamos, la opinión ya actualmente generalizada y lapidaria sobre el par metal-metal. ¿Cuál es nuestra experiencia en este asunto? Bueno, nosotros pusimos en un intervalo de casi 5 años un total de 42 resurfacing. Al estudio llegaron 30 pacientes por diferente motivo, el 90% de los pacientes eran varones y nuestra media de edad fue de 53 años. Los 2 implantes que más pusimos fueron la RECAP y la Gourmet, y lo que hicimos, pues entre otras cosas, fue medir el ángulo azoteangular, considerando que estaba verticalizado cuando estaba por encima de 55 grados. Pues bien, de los 30 pacientes, 4 de ellos tenían el cotilo verticalizado. Correlacionamos este parámetro con el Harris y vimos que todos aquellos pacientes que tenían el cotilo verticalizado tenían una media de 12 puntos por debajo de los que lo tenían correctamente implantado. A su vez, estos pacientes tenían una elevación tanto del cobalto como del cromo en plasma. La estadística, la informática del hospital nos dijo que el trabajo, porque la muestra es pequeña, carecía de significación estadística, aunque sí que demostraba una tendencia. A todos estos pacientes les hicimos una ecografía. Nos aparecieron 6 pseudotumores, o para ser más exactos, el informe del radiólogo era colección periarticular compatible con pseudotumor. A todos ellos les hicimos resonancia de estos 6 pseudotumores y se confirmó en el 100% de los casos el diagnóstico. A su vez cogimos un grupo de 30 pacientes portadores de prótesis de cadera convencionales sin par metal-metal, de rango similar de edad a los otros,
y les hicimos a todos ellos la ecografía. Pues bien, tenemos un caso de una mujer que tiene un pseudotumor con un par metal polietileno. Fracasos debidos al pseudotumor, 1. Los demás no son fractura de cuello, un aflojamiento aséptico y un dolor inexplicable. ¿Cuál es el caso clínico que traigo aquí a colación? Una mujer de 63 años, lo cual ya puede ser criticable quizá por la edad, con una cosartrosis moderada, izquierda, sobre todo llamativo, era en la escala de Harris, un 60 de puntos preoperatorio. Se le implantó una RECAP con una cúpula, digamos, una cabeza femoral de 42 milímetros, que es pequeña, o sea, ya inducía a que podía fracasar. Inicialmente el posoperatorio fue muy satisfactorio los primeros años, pero al tercer año refiere dolor y empieza a caer el Harris, nos vamos a 94. Le hacemos un estudio radiográfico donde vemos que el cotilo está correctamente implantado, 35 grados de inclinación y el componente femoral en 140 grados de valgo. Pero sí nos llama la atención, comparativamente con la radiografía inicial, el adelgazamiento del cuello. Rebuscando en la bibliografía, pues encontramos la siguiente afirmación. La resurfacing provoca una alteración de la biomecánica de la cadera y los patrones de carga, provocando un adelgazamiento del cuello. Yo he de deciros que hasta que leí esto, pensaba que la resurfacing era de los implantes que mejor reproducía la biomecánica de la cadera. También le hicimos un estudio de iones en sangre, donde nos apareció el cromo en plasma elevado, pero sí que estaban ambos elevados en orina. Es decir, que los pacientes con una buena función renal pueden mantener unos niveles, digamos, relativamente normales en sangre, aunque elevados en orina. Y estos son pacientes de riesgo. Esta es la ecografía de esta paciente que ya enseñé anteriormente. Este es el pseudotumor, esta es la prótesis que se le implantó cuando se le operó, sustituyéndolo por un par cerámica polietileno. La mujer sigue con dolor. Y bueno, la anatomía patológica nos confirmó que había un infiltrado linfoplasmocitario, con lo cual digamos que este pseudotumor pues tenía también un componente albal. Para concluir, en la EFOR de abril de 2012 hubo como una especie de consenso sobre el par metal-metal, sobre los beneficios y riesgos del mismo, lo que paso a leeros detalladamente. Beneficios del mismo. El par metal-metal es el único material para el reemplazo de superficies. Obviamente no hay partículas de polietileno que causen osteolisis. El metal-metal produce menor desgaste volumétrico que las prótesis de cadera convencionales con polietileno. Disminuye el riesgo de fractura del material en comparación con la cerámica. Las artroplastias con cabezas grandes, resurfacing, disminuyen el riesgo de luxación en comparación con las de cabezas pequeñas. Y la resurfacing permite una mayor conservación de hueso enfermo. ¿Cuáles son los riesgos? A nivel local, las partículas de desgaste del metal-metal son de menor tamaño que las de polietileno, provocando un mayor riesgo tisular. En prótesis de cadera convencionales metal-metal hay una relación directa entre el tamaño de la cabeza y el riesgo de reacciones adversas. En la resurfacing, el riesgo aumenta en mujeres con cabezas pequeñas y cotilos que den poca cobertura. Y en la resurfacing aumenta el riesgo de fractura del cuello femoral y disminuye el stock óseo en acetábulo. En cuanto a los riesgos sistémicos, no voy a insistir a lo ya dicho anteriormente. Y nada más, muchas gracias, no sé si os habré sacado alguna duda, yo la sigo teniendo y muchas.